Bueno, ahora vamos a trabajar el tercer método, digamos el más elaborado, porque se permite convertir una expresión regular a un autómata finito óptimo. Empezamos. La conversión de una expresión regular a un FD óptimo, llamado método de estado significativo. Primero vamos a explicar qué son los estados significativos. Son todos los estados de la Fn que tienen transiciones de salida diferentes de lambda. De la Fn con Thomson de la figura siguiente, que ya la vamos a ver enseguida, que es el A o B asterisco, los estados significativos Q2 y Q4, como el estado de aceptación no es significativo, se le concatena un símbolo adicional llamado numeral, para que este estado sea significativo. La expresión quedaría como AB asterisco, concatenando el numeral, y esta expresión regular se le denomina expresión regular aumentada. Este es un autómata finito no determinístico, donde se le adicionó este símbolo, ¿verdad? Precisamente porque este Q7 no es estado significativo, ¿verdad? Porque debe tener por lo menos una transición diferente de lambda, y esto no tiene ninguna transición de salida. Entonces se le agrega el Q8 para que este Q7 se vuelva un estado significativo con el numeral. Esta adición o esta concatenación a la expresión regular del numeral es lo que se llama expresión regular aumentada. Esto no es parte del método como tal, simplemente para que entiendan de dónde salió el numeral. Es simplemente para aumentar la expresión regular y con ello convertir al estado de aceptación de la Fn en un estado también significativo. Entonces, el primer paso para comenzar el método es aumentar la expresión. Siempre le adicionamos el numeral que se llama expresión regular aumentada. Y luego se construye el árbol de análisis sintáctico. Este árbol tiene la particularidad que las hojas son los componentes léxicos, la raíz y los nodos interiores son los operadores, que son la concatenación, la cerradura de Kleene y el O son las tres operaciones. Si en alguna expresión regular aparece más, se tiene que descomponer con las propiedades al asterisco. O si parece interrogación, también se puede descomponer de manera de que se utilicen solamente las operaciones básicas para efecto de construir el árbol de análisis sintáctico. Vamos a ver cómo se construye el árbol de análisis sintáctico de A o B asterisco concatenado con numeral. Aquí lo estamos viendo. A o B, miren dónde está A o B. A o B. Las hojas son los componentes léxicos y estos son los nodos interiores que vienen siendo las operaciones. Entonces, A o B, ¿verdad? Y todo A o B tiene un asterisco, es decir, todo el paréntesis está al asterisco. Concatenado, todo eso con el numeral. Podemos ver de que las operaciones como la concatenación y el O son binarios, siempre van a ser binarios. El único que no es binario es el asterisco, ¿verdad? El asterisco es el que tiene un solo hijo. Los demás, tanto el O como la concatenación, siempre serán binarios. Un ejemplo para aclarar un poco la construcción de un AFD, perdón, de un árbol de análisis sintáctico. Aquí podemos ver un ejemplo de árbol de análisis sintáctico. Por ejemplo, si tenemos A o B o C, A o B concatenado con C, también debemos tener en cuenta la jerarquía en cuanto a la utilización de los operadores, ¿verdad? Por ejemplo, la mayor jerarquía la tiene B con C. Eso es lo que estos significa que debe quedar en un árbol o en un subárbol más profundo, que es el que da la mayor jerarquía. Entonces sería A, O, ¿verdad? Y el B o C, que sería la parte que sería primero, sería esto, ¿verdad? A, O, y esperarías que se haga B con C para tener, lógicamente, el árbol de análisis sintáctico de acuerdo a la jerarquía de las operaciones básicas. Por ejemplo, si yo tengo A o B asterisco, sería A, O, y B asterisco sería este que dijimos que es el único que no es binario, entonces sería solamente para un hijo. Bueno, esto sería un pequeño ejemplo para aprender a hacer un árbol de análisis sintáctico. Una vez construido el árbol de análisis sintáctico, vamos a tener en cuenta estas cuatro funciones. El ANUL, el PPOS, que es primera posición, UPOS, que es la última posición, y SPOS, que es la siguiente posición. Aquí en esta tabla podemos ver cómo se representarían y que la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los nodos pueden ser lambda, porque una hoja puede ser lambda. El anulable va a ser verdadero y no tiene primeras posiciones. El I siempre va a ser falso y es cualquier posición. Y las primeras posiciones son la misma posición. Cuando es el O, el anulable es con el OR, porque este es una condición booleana, es decir, es verdadero o falso.
las primeras posiciones, la unión de las primeras posiciones de C1 y C2. Esto nos está indicando de que el O tiene dos hijos siempre, la concatenación tiene dos hijos y que el asterisco tiene un solo hijo. C1 es el hijo izquierdo, C2 el hijo derecho, y así vamos a interpretar esta tabla que más adelante la vamos a aplicar. Bueno, cuando ya tengo el árbol de análisis sintáctico, vamos a numerar las hojas de izquierda a derecha tal como se aprecia en el árbol sintáctico siguiente. Entonces sería 1, comienzo con el 1, este sería el 2 y el 3, numeramos las tres hojitas. Luego se procede a realizar el anulable a cada estado del autómata finito dependiendo de la tabla anterior, que aquí filtré nada más la parte del anulable. Esto depende de la tabla anterior, pero aquí se sacó la parte del anulable. Entonces, ¿cómo son los anulables? Dice que el anulable para el caso de las hojas, que es un cualquier i, sería falso. Entonces sería falso, falso y falso, ¿verdad? Para el caso del O, que es este es el caso del O, es el anul C1 o anul C2. Es decir, anul C1 es falso o anul C2 falso. La tabla de la verdad es falsa o falso, sería falso. En el caso del asterisco, que es para esta última opción, siempre será verdadero, por eso se coloca en este nodo interior verdadero. Para el caso de la concatenación, que sería este, es el caso del AND. Entonces, anul C1, AND, anul C2. O sea, verdadero y falso me daría falso. Entonces ahí se llenaron los anulables de acuerdo a la tabla. Seguimos entonces ahora con las primeras posiciones, que también se hace con respecto a la tabla anterior. Aquí también está filtrada nada más para las primeras posiciones, y vamos a ver entonces cómo se calcula las primeras posiciones. Vamos a hallar, nos ubicamos en este nodo, en el O, y vamos a hallar las primeras posiciones. Ya se acuerdan que ya nosotros tenemos estas posiciones que dijimos ahorita que eran el 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Entonces las primeras posiciones de cualquier i, esta es la que vamos a utilizar aquí, es la misma posición. Es decir, la primera posición de A, que es 1, es 1. La primera posición de B, que es 2, sería 2. Y la primera posición del numeral, que es 3, sería 3. Esto es utilizando solamente las primeras posiciones de la hoja y teniendo en cuenta esto. Ahora, la primera posición del O. ¿Cuál es la primera posición del O? Dice que el O es la primera posición de C1 unido con la primera posición de C2. Es decir, la primera posición de C1 es este y la primera posición de C2 es este. Entonces se unen y nos da la primera posición, sería 1 unido con 2. 1 unido con 2. Vamos para el caso del asterisco. En el caso del asterisco es la primera posición de C1. ¿Quién viene C1? Viene siendo C1 este. Y la primera posición de C1, ¿quién es? 1, 2. Entonces, 1, 2 se repite aquí en el asterisco. Vamos ahora para la concatenación, que es esta. En el caso de la concatenación, tendríamos que mirar los anulables. Recuerden que este es C1, este viene siendo C1, para efecto de comparación con la tablita, y este sería C2. Entonces se pregunta que si anul C1 es verdadero, ¿quién es C1 este? ¿Es verdadero? Sí, es verdadero. Fíjense que ya es verdadero. Si es verdadero, se unen la primera posición de C1 unido con la primera posición de C2. Entonces la primera posición de C1, que es 1, 2, con la primera posición de C2, que es 3. Entonces sería igual a ¿qué? A 1, 2, 3. Y ahí tengo las primeras posiciones de todos los nodos interiores de todo, ¿verdad? De las hojas y las raíces. Entonces ahí están las primeras posiciones. Ahora vamos allá a la última posición, pero la última posición tiene, digamos, un manejo similar a esto. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Se aplica última posición según indicado en la tabla. Aquí también filtré nada más para la última posición. Los que están aquí en anaranjado van a ser las últimas posiciones. Entonces, igual, para todas las hojas se utiliza ¿verdad? O sea que si esta hoja es 1, su última posición es 1. Si esta hoja es 2, su última posición es 2. Y si esta hoja es 3, su última posición es 3. Y si esta hoja es 4, su última posición es 4. Y si esta hoja es 5, su última posición es 5. Y si esta hoja es 6, su última posición es 6. Y si esta hoja es 7, su última posición es 7. Y si esta hoja es 8, su última posición es 8. Y si esta hoja es 9, su última posición es 9. Y si esta hoja es 10, su última posición es 10. Y si esta hoja es 11, su última posición es 11. Y si esta hoja es 12, su última posición es 12. Y si esta hoja es 13, su última posición es 13. Y si esta hoja es 14, su última posición es 14. Y si esta hoja es 15, su última posición es 15. Y si esta hoja es 16, su última posición es 16. Y si esta hoja es 17, su última posición es 17. Y si esta hoja es 18, su última posición es 18. Y si esta hoja es 19, su última posición es 19. Y si esta hoja es 20, su última posición es 20. Y si esta hoja es
su última posición es 3. Para el caso del O, el O sería la unión de la última posición de C1 con la última posición de C2. ¿Cuál es la última posición de C1? 1. ¿Cuál es la última posición de C2? 2. Entonces se une y nos da ¿cuánto? 1,2. Para el asterisco, tendríamos este, ¿verdad? Para el asterisco es la última posición de C1. Entonces la última posición de C1, ¿quién es? 1, 2. Entonces se replica aquí, sería 1, 2. Para la concatenación, la pregunta que se hace es, ¿anul C2 es verdadero? ¿Quién es anul C2? Es el de la derecha, este, ¿verdad? ¿Es verdadero? No, es falso. Entonces, como es falso, entra por el si no. Entonces se coge la última posición de C2, que sería, la última posición de C2 era que 3. Mira, esta es la última posición de C2, 3. Y ahí tenemos la primera y las últimas posiciones de este árbol. Ya después que tenemos la primera y última posición, vamos a construir la siguiente posición, que ya no dependen directamente, es decir, no se hacen encima del árbol, sino que se sacan a partir del árbol que ya está construido. Entonces, las reglas son que para la concatenación y para la cerradura de Kleene no hay regla para el O. En el caso de la concatenación, preguntamos si I pertenece a la última posición de C1, entonces a la siguiente posición de I le asignamos la unión. Esto que está aquí es la unión de las primeras posiciones de C2 en caso de que haya más de una. Y de la cerradura de Kleene es similar, solamente que se trabaja con un solo hijo, que sería C1. ¿Cómo se aplican entonces? Voy buscando todos los nodos interiores porque ahí me debo ubicar. El primer nodo interior, comenzando de acá, digamos de abajo hacia arriba, es el O. Pero el O no aplica a la siguiente posición. Entonces aquí no lo tengo en cuenta para la siguiente posición. Entonces me ubico en el asterisco, ¿verdad? En el asterisco sí. Como ustedes pueden ver, en la condición dice si pertenece a la última posición de C1. Aquí también si pertenece a la última posición de C1. O sea que para sacar las siguientes posiciones nos damos cuenta siempre de la última posición. Si estamos en el asterisco, este es C1. Este se supone que es C1. ¿Y su última posición quién es? 1, 2. Esa es la que tenemos que ver. Entonces dice, si pertenece a la última posición de C1. ¿Cuáles son los I que pertenecen a la última posición de C1? Aquí solamente está el 1 y el 2. O sea que esos dos tienen siguiente posición. ¿Y quién es la siguiente posición? Es la primera posición de C2. ¿Y quién es bueno, en este caso estamos con el asterisco, sería la primera posición de C1. ¿Y quién es la primera posición de C1? 1, 2. O sea, que la siguiente posición de 1, esta que está aquí, la primera posición de C1 es ¿quién? 1, 2. 1, 2, que es el que estamos cogiendo este de aquí, que es 1 y 2. 1 y 2. Y la siguiente posición de 2, porque también está acá en la última posición, es 1, 2. Entonces tenemos el 1 y el 2, ¿verdad? Aquí nada más halló 1 y 2. Bien, 1 y 2 y 1 y 2. Bueno, nos ubicamos en el siguiente nodo, en el nodo este, que es el de la concatenación. También se puede aplicar porque ahí dice que es para la concatenación. Y miramos la última posición de C1. ¿Quién es la última posición de C1? 1, 2, ¿verdad? ¿Quiénes pertenecen aquí? El 1 y el 2. A ellos dos les puede hallar siguiente posición. ¿Y quién es la siguiente posición? Es la primera posición de C2. ¿Y quién es la primera posición de C2? 3. O sea que la siguiente posición de 1 es 3 y la siguiente posición de 2 es 3. Mírenlo aquí, que incluyo el 3, no habíamos incluido ahorita, y 3. O sea que esas son las siguientes posiciones. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Esa es la siguiente posición. Al último nodo no se le halla precisamente porque es la siguiente posición y el último nodo no tiene siguiente posición. Entonces ya tenemos la siguiente posición. Bien. Ahora se realizan los TRAN, que es muy parecido al manejo de subconjunto utilizado en el método de subconjunto visto anteriormente. Aquí tenemos, esta es la tabla de siguiente post que ya la hallamos. Esta es una tablita auxiliar, digamos que de ayuda, que es ubicar qué posiciones tiene A en el árbol. En el árbol podemos ver que A tiene la posición 1, B tiene la posición 2, y esto nos va a servir para lo que sigue. ¿Cómo se halla? Miramos la primera posición de la raíz. Allá en el árbol, la primera posición de la raíz, miramos la raíz, que es el que está en la parte de arriba. La primera posición es 1, 2, 3. Y ese siempre va a ser el subconjunto A. Ese va a ser el subconjunto A. Entonces, en las transiciones se haría A, que es el subconjunto que tú hallaste, con las transiciones que tiene
este autómata, ¿verdad? Que serían A y B, no tiene más transiciones, nada más A y B. En la expresión regular nosotros podemos ver que la transición, la expresión regular es A o B asterisco. Entonces el A o B son las únicas transiciones que tiene. Entonces A con A, y hacemos lo siguiente, ¿qué posiciones de A están en el subconjunto A? Mira que las posiciones de A, nada más es 1. 1 está en A, sí señor, míralo aquí donde está. Entonces, como está, buscamos la siguiente posición de 1, que sería 1, 2, 3. ¿Y 1, 2, 3 qué es? Es A, porque ya lo habíamos definido, miren. Por eso se colocó A. Transición de A con B, lo mismo. ¿Qué posiciones de B están en A? Miramos acá, ¿cuál es la posición de B? 2. 2. 2 está en A, sí señor, aquí está. Entonces buscamos la siguiente posición de 2, que es 1, 2, 3. Y 1, 2, 3 también es A. Bueno, como no se originó otro subconjunto, ya tendríamos entonces la terminación de los trans. A partir de ahí, entonces, se construye la tabla de transición. Y decimos que A con A nos lleva a A y A con B, A con A y A con B. Miren, aquí está la tablita. Y construimos el AF de óptimo. Como lo podemos ver aquí, el A viene siendo el Q sub 0. Entonces, de A o de Q sub 0, con transición A llevo a Q sub 0. Y de Q sub 0 con B llevo a Q sub 0. Entonces tendríamos el autómata finito determinístico óptimo para esta expresión regular. Miremos este ejemplo, que es un poquito más complejo, pero igual para repasar las operaciones vistas anteriormente. Vamos a construir un AFD óptimo a partir de la siguiente expresión regular. Te dan A o B asterisco concatenado con C, A o B más. Como este más yo no lo puedo representar directamente en el árbol de análisis sintáctico, entonces lo descompongo. El A o B asterisco este queda igual, concatenado con C, y O B más es A o B con A o B asterisco. Y le coloco el numeral que, como dijimos, siempre se debe hacer por aquello de que se debe aumentar la expresión. Entonces, una expresión regular aumentada. Inicialmente se construye el árbol de análisis sintáctico. Ya lo vemos enseguida. Es el árbol de análisis sintáctico. Comienza con la primer paréntesis, que es A o B asterisco. Este es A o B asterisco, ¿verdad? A o B asterisco. Concatenado con C. Aquí está, concatenado con C. Esto va concatenado con A o B. Concatenado con A o B. Y concatenado con A o B asterisco, que sería este subárbol que está aquí. Y todo esto va concatenado con el numeral, que es el que da la expresión regular. Ya tenemos el árbol de análisis sintáctico construido. Ahora se coloca la posición a las hojas y los anulables. Comenzamos de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Primero se colocaron las posiciones a las hojas. Ahora se hallan los anulables, utilizando la tablita anterior. Entonces, como es un O, en esta primera es un O, bueno, primero las hojas le colocamos los anulables. Todas las hojas siempre serán falsas, excepto si hay un lambda. Entonces, todas estas hojas le colocamos falso, falso a cada hojita. A cada hojita le vamos colocando falso, falso. A cada hojita tiene falso. Incluso el numeral también es falso. Ahora le aplicamos el anulable al O, ¿verdad? Entonces el O es un oro. Entonces falso o falso daría falso. Entonces aquí iría falso. El asterisco, el anulable siempre es verdadero. Aquí no hay ninguna tabla de verdad, simplemente se le coloca verdadero. La concatenación es la tabla del AND. Entonces sería de C1 con C2, sería este C1 y este C2. Entonces verdadero y falso me da falso. Bien, vamos por aquí. Hacemos el anulable de este O. Sería un OR falso o falso me da falso. Bien, hacemos esta concatenación. Falso y falso es falso. Bien, vamos por acá porque no hemos abordado esta parte del lado derecho. Entonces con este O sería falso o falso es falso. El asterisco siempre va a ser verdadero. Ahora sí se puede hacer esta concatenación. Falso y verdadero es falso. Y se hace esta concatenación, sería falso
y falso es falso. Entonces ya tengo los anulables. Ahora hallamos primera posición y última posición. Aquí, como pueden ver, ya están construidas la primera y última posición. Las primeras posiciones de las hojas son las mismas posiciones de la hoja. Es decir, la primera posición es 1, la última posición es 1, la primera posición es 2 y 2. Para cada hoja se hace lo mismo, 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5. Bueno, todas las hojas son así. Para el caso del OR, la primera y última posición. Como es un OR, se unen las primeras posiciones, es decir, 1 con 2. Esto nos daría este, ¿verdad? Para las últimas posiciones, como es un OR, también se unen las últimas posiciones, sería 1, unido con I2 sería 1, 2. En el caso del asterisco, se coge la misma primera posición de C1, perdón, la misma primera posición de C1 y la misma última posición de C2, que sería este. Se cogen igualito. En el caso de la concatenación, tendríamos que tener la condición de anul C1 verdadero. Entonces miramos si anul C1 es verdadero, se unen las primeras posiciones. Sería 1, 2, 1, 2 que está aquí, con el 4. Perdón, 1, 2 con el 3, ¿verdad? Porque sería este, ¿verdad? Con esta que está aquí. Entonces sería 1, 2, 3, sería la unión. Para la última posición, el anul C2 es falso. Bueno, como es falso, no se une, simplemente se coloca la misma última posición que está aquí, que se coloca acá, sería 3. Se hace el O siempre es la unión de las primeras posiciones, sería 4 con 5. Y la unión de las últimas posiciones también sería 4 y 5, que serían estas que tenemos aquí. Luego, en este concatenación, anul C1 es verdadero, no es falso, entonces se coloca la misma primera posición. Anul C2 es verdadero, no es falso, se coloca la misma última posición. Este es un O sea que se unen las primeras posiciones, que es 6 y 7. Y se unen las últimas posiciones, que es este 6 con este 7, ¿verdad? El asterisco siempre va a ser en la misma primera posición, que esta 6, 7 se pone aquí. Y la última posición es la misma 6, 7. Para esta concatenación miramos si anul C1 es verdadero, no es falso, se coloca en la misma primera posición. Miramos para el anul C2 es verdadero, sí es verdadero, entonces se unen las últimas posiciones, 4, 5 que es este, y 6, 7 se unen. Para la última concatenación se mira el anul C1 es verdadero, no es falso, se coloca en la misma primera posición. Y si anul C1, anul C2 es verdadero, no es falso, entonces se coloca en la misma última posición. Con eso ya terminamos todas las primeras y últimas posiciones. Se halla la tabla de siguiente post, que la podemos ver aquí. Esta es un poquito más elaborada, sin embargo voy a decirle algunos comienzos. Ustedes terminan, dijimos que en el O no se aplica en el asterisco. En el asterisco es donde se aplica, aquí en el asterisco se aplicaría. Y siempre miramos la última posición de su hijo, en este caso de C1. Significa que 1 y 2 tienen siguiente posición. ¿Y cuál es la siguiente posición? La primera posición de C1 para el asterisco. Entonces sería que 1 es 1, 2, esta, 1 es 1, 2, y 2 es 1, 2, ¿verdad? Para la concatenación también se aplica, entonces miramos la última posición de C1. ¿Cuál es la última posición de C1? Es 1, 2. ¿Y cuál es la siguiente posición? La al frente, es decir, la primera posición de C2, que es esta que está aquí, que es 3. Entonces 1 y 2 tienen siguiente posición 3 y tienen posición 3. Voy para la siguiente, voy subiendo, ¿verdad? Aquí en la concatenación esta. Miro siempre la última posición. ¿Quién está en la última posición? 3. Entonces, ¿cuál es su siguiente posición? La que está al frente es la primera posición de C2. Entonces aquí tendríamos 4 y 5 para 3. Aquí en este O no se aplica, ¿verdad? En este O no se aplica, en este O tampoco se aplica, ¿verdad? En el asterisco sí, se aplica. Entonces miramos la última posición de C1, en este caso sería 6, 7. Significa que 6 y 7 tienen siguiente posición. ¿Y cuál es? La que es la primera posición de C1, que sería 6, 7. Entonces aquí tendríamos el 6 y el 7, aquí en el 6 tendríamos 6 y 7, aquí tendríamos 6 y 7,
Y para el 7 también tendríamos 6 y 7. Vamos entonces para la concatenación y miramos siempre la última posición. Esta es la última posición, 4, 5. O sea, 4 y 5 tienen siguiente posición, que es este y este. Este y este. Entonces, ¿cuál es la siguiente posición? El que queda al frente, la primera posición de 6, 7. Entonces, 4 es 6, 7 y el de 5 es 6, 7. Entonces, 4 es 6, 7. Aquí lo tenemos. Y 5 también es 6, 7. 6, 7. Seguimos acá al último. Miramos la última posición de C1, que es 4, 5, 6 y 7. Y miramos la primera posición de C2, que es 8. Es decir, 4, 5, 6 y 7 tienen como siguiente posición 8. Entonces aquí es donde se incluye el 8, tanto al 4, tanto al 5, tanto al 6, como al 7 se incluye el 8. Y ahí se termina la siguiente posición. La siguiente posición. Una vez hallamos la siguiente posición, hacemos esta tablita que, como dije ahorita, es una tabla auxiliar, una tabla de ayuda. Precisamente se halla a partir de las posiciones que tiene A. Por ejemplo, la posición de A, ¿quiénes son? Este es 1, otro A, ¿dónde está? 4 y el otro A es 6. Estas son las posiciones, 1, 4 y 6. ¿Cuáles son las posiciones de B? Sería 2, 5, ¿verdad? Y 7. Entonces son estas, 2, 5 y 7. Las posiciones de C es 3, aquí está 3. Y luego, cuando ya tenemos esto, comenzamos las transiciones. Por ejemplo, ¿A quién es? A es la primera posición de la raíz. Y esta es la raíz. Y la primera posición de la raíz, ¿quién es? 1, 2, 3. Entonces este es A, 1, 2, 3. La transición de A debe hacerse con las transiciones que tiene, que son A, B y C. Entonces la transición de A con A. ¿Qué posiciones de A está en 1, 2, 3? Entonces 1, A, ¿cuáles son las posiciones de A? 1, 4 y 6. ¿Cuál de estas está en A? El 1. Y buscamos la siguiente posición de 1, que la tenemos aquí, es 1, 2, 3. Y 1, 2, 3 es A. Ahora, transición de A con B. Buscamos qué posiciones de B están en A. ¿Y cuáles son las posiciones de B que están en A? Aquí está 2, 5 y 7. Está 2, ¿verdad? Buscamos 2 acá. Está en A. Y buscamos la siguiente posición de 2. Es 1, 2, 3. Entonces 1, 2, 3 es A. Transiciones de A con C. Buscamos qué posiciones de C están en A. ¿Cuál es la única posición de C? Es 3. Buscamos si está en A. Si está en A. Y buscamos entonces la siguiente posición de 3, que es 4, 5. Este, como no lo teníamos, es un subconjunto nuevo y lo vamos a llamar B. Ahora hacemos las transiciones de B con A, B con B y B con C. Entonces, ¿qué posiciones de A están en B? Recuerden que B es 4, 5. ¿Qué posiciones de B están en A? ¿O qué posiciones de A, perdón, están en el subconjunto B? Entonces, 1, 4 y 6. ¿Quién es el que está? El 4. El 4. Entonces buscamos 4 es 6, 7, 8. Eso nos daría otro subconjunto que es C. ¿Qué posiciones de B están en el subconjunto B? Buscamos cuáles son las posiciones de B. Es 2, 5 y 7. Está el 5, ¿verdad? Entonces 5 es 6, 7. La siguiente posición de 5 es 6, 7. Entonces nos daría subconjunto C. ¿Y qué posiciones de C, en este caso es 3, están en B? El 3 no está. O sea que por lo tanto es vacío. 3 no está en B. Por eso este subconjunto es vacío. Y luego se hallan las transiciones de C con A, con B y con C. Entonces, ¿qué posiciones de A están en C? 1, 4 y 6. Está 6, ¿verdad? Entonces la siguiente posición de 6 es 6, 7 y 8. Aquí está, que es C. ¿Qué posiciones de B están en C? Es 2, 5 y 7. Bueno, está 7, ¿verdad? Entonces 7 es 6, 7 y 8, que también sería 6. ¿Qué posiciones de C están en C? Miren, la posición de C, que es 3, no está en 6, 7 y 8, por lo tanto también es vacío. A partir de aquí se forman las tablitas de transición, la tabla de transición, ¿verdad? Aquí las copié nuevamente y aquí está la tablita de transición, es decir, A con A, coloco A con B es A con C es B, B con A es C, y voy llenando la tablita con estos resultados que acabo de obtener, ¿verdad? Y a partir de ahí obtengo el autómata, ¿verdad? Ya dijimos que A es Q sub 0, B es Q sub 1 y C es Q sub 2. Entonces, A con A me lleva al mismo A, es este que está aquí. A con transición B me lleva al mismo A, que serían estos dos que estamos viendo aquí. A con B, es decir, Q sub 0 con Q sub 1 va con C. Aquí tenemos este. Y así sucesivamente se construye el diagrama de transición, que viene siendo el autómata finito determinístico óptimo.